Una nutrida balacera se produjo en las afueras de la residencia de la alcaldesa electa del municipio de Ayutla, San Marcos, Isel Zúñiga. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional Civil, a eso de las 2 horas de la madrugada con 15 minutos de este jueves, un grupo de hombres fuertemente armados que se transportaban a bordo de 3 camionetas tipo agrícolas se posicionaron frente a la casa de habitación de la alcaldesa ubicada en Residenciales El Triunfo y dispararon en repetidas ocasiones. Como consecuencia, un guardia de seguridad resultó herido y fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. De acuerdo a la investigación, los responsables del tiroteo son integrantes de una estructura dedicada al crimen organizado y narcotráfico, quienes con estas acciones tratan de amenazar a las autoridades electas. Luego de la balacera, los hombres escaparon con dirección al río Suchate, rumbo a México, dejando los vehículos abandonados en el área. Incluso una de las camionetas fue incinerada y en otro de los vehículos se localizaron municiones y chalecos antibalas. Policía Nacional Civil hizo lo posible por trasladar y resguardar a la alcaldesa electa Isel Zúñiga. El caso ya se encuentra bajo investigación. Es la información que se tiene entonces sobre este ataque que se da en contra de la vivienda, en contra de la alcaldesa electa de Ayutla, San Marcos. Fernando, ¿cómo consideramos esto? ¿Es violencia electoral, violencia común, crimen organizado? ¿Qué es lo que podemos explorar, saber de los datos que se tienen hasta el momento? Definitivamente, Andrés, es una sumatoria de cada uno de los espacios que acabas de mencionar. Aquí se ve involucrado, obviamente, el aspecto de la violencia electoral, que sabemos los guatemaltecos que cada 4 años estos espacios son lamentablemente ya normalizándose en la sociedad guatemalteca, lo cual es algo alarmante, porque sabemos perfectamente que va a existir ataques en contra, sobre todo en el interior de la República, en contra de alcaldes, en contra de consejos municipales, etcétera. Ahora bien, el tema de la relación de las personas que son atacadas con otras aristas externas que puedan influir en este tipo de búsqueda por parte de comandos especializados en ir y hacer un trabajo que normalmente tendría pues como causa una muerte. Sin embargo, acá vemos que no se dio así, que bueno, gracias a Dios. Sí, pero es un despliegue bastante fuerte, imagínate, 3 es alarmante ver esas imágenes. Personas, claro. O sea, todos los datos que se tienen de estas personas que iban a cometer esto, o sea, no es como otros ataques que hemos visto, esto se ve y lo primero que uno piensa es, bueno, esto parece ser algo relacionado con grupos del crimen organizado, con grupos del narcotráfico, por el perfil de este ataque, aunque no fue exitoso, entre comillas, pero sí se ve este nivel. Y dejan el mensaje que querían realmente establecer, porque he de decirte que un comando de esta magnitud, si realmente hubiesen querido cometer el asesinato como iban a hacerlo, lo hacen. Claro. ¿Sí? Pero iban con una mentalidad realmente de dejar un mensaje muy claro. Y acá es donde las estructuras del crimen organizado que tienen este nivel de inteligencia tan muy bien formado y bien desarrollado, que muchas veces incluso lo hemos hablado acá en el programa, pega casi con la experiencia de lo que la inteligencia a nivel de la Policía Nacional Civil, del Ejército pueda estarse manejando. Y esto es alarmante porque entonces la forma en cómo el Estado va a poder llegar y contrarrestar estos ataques, muchas veces se ve de alguna manera lesionada la intención, porque pueden ir hasta 1 o 2 pasos adelante de lo que iba a hacer en este caso o una fuerza castrense o una fuerza policial a través de las investigaciones que realizan. Claro, y en este caso, por la información que se tiene, hubo una acción rápida de la Policía Nacional Civil, pero ninguna captura. Acá creo que lo que tenemos que establecer es un mecanismo hoy de cómo se va a manejar la investigación del caso, determinar cuáles son los espacios que a nivel forense se pueden obtener en el lugar de la escena, ver qué tipo de casquillos, ver qué tipo de armamento, analizar todas las aristas para así, con esta investigación por parte del Ministerio Público, determinar realmente cómo fue la logística. Si se lograra, sería formidable determinar quiénes son los involucrados y, por supuesto, las personas afectadas, de inmediato tener la seguridad del Estado que se necesita. Ok, resaltemos en un primer momento información sobre la persona que en este caso fue víctima de este ataque armado. Ella es Isel Anneli Zúñiga Morfín. Fue electa con un comité cívico, no está involucrada en ninguno de los grandes partidos políticos, fue un comité cívico, no resultaría durante el ataque que se perpetró contra la vivienda de ella, que es la alcaldesa electa de Ayutla, municipio del departamento de San Marcos. Aquí viene un dato
Interesante. Ella es hija de Eric Zúñiga. Fue alcalde por 3 periodos consecutivos. Finalmente, él fue extraditado a Estados Unidos, señalado de narcotráfico y falleció en el país del norte, Fernando. No podemos señalar a ninguna persona, hay una presunción de inocencia acá en Guatemala, claro, pero todos estos datos, la forma en que se realizó el ataque, y quería llegar aquí, el lugar donde se realizó el ataque, que es una zona fronteriza, una zona en la cual hemos sabido desde hace muchos años, décadas tal vez, que es donde operan estos grupos del narcotráfico. Entonces aquí ya se viene como vislumbrando, ¿no?, por dónde viene este tipo de ataque. Y ese es el reto que tienen las autoridades frente al narcotráfico, que es un reto que acá lo hemos analizado bastantes veces. No, y además que realmente esos pasos fronterizos ciegos que existen en el área de las fronteras entre Guatemala y México, pues yo creo que podríamos contarlos por cientos. Y entonces, ¿qué permite esto? Que comandos mexicanos puedan ingresar a territorio guatemalteco y viceversa. Y cuando hay algún tipo de encargo de este tipo de ataques, porque X o Y circunstancia afectó los intereses de alguien que realmente quería silenciar a otra persona, que fuera una ideología totalmente, pues, contraparte en el tema político, en el tema negocios, en el tema territorial, etcétera. Son demasiados los aspectos que hay que analizar, pero el hecho, como bien lo comentas, de estar en esa parte fronteriza ya nos da una idea de cómo es que esto se pudo haber armado. Pero otros datos que nos dan más información sobre este ataque armado, el comando armado, alrededor de 10 individuos, según la última información que se tiene, que tras el ataque se dieron a la fuga rumbo al río Suchiate. Nuevamente, Fernando, sí, como claro, lo hablamos, justo en esta parte fronteriza, los responsables habrían llegado en 3 camionetas, vidrios polarizados, dejaron abandonado uno de los vehículos a orillas del río que marca justo la frontera entre México y Guatemala. Los otros 2 vehículos también fueron abandonados, fueron encontrados horas después de que ocurrió ese ataque, y se confirmó que una persona resultó herida, un hombre de 19 años, quien, según la información preliminar que se tiene, sería parte de la seguridad de la alcaldesa electa. Solo una persona herida. Es una situación como hablábamos, ¿no?, que muy bien planificado, ya claramente se ve que estaban las rutas de escape bien definidas. Bueno, regresar tal vez al tema electoral, porque vemos que es un caso en el cual confluyen estas diferentes vertientes. En el tema electoral llama la atención de cómo ha sido una familia que ha dominado la política de Ayutla San Marcos en los últimos años. El padre de la alcaldesa electa, alcalde por 3 veces consecutivas, entonces podemos ver que tiene popularidad, ¿no?, un dominio de la política regional, y también me llama la atención ese hecho, que ella fue electa con un comité cívico, sí, no con ninguno de los grandes partidos políticos, no, con un comité cívico, lo cual nuevamente te muestra ese dominio de la política de la familia. Totalmente, rompe el paradigma de que tenía que estar con algún partido de los fuertes para poder llegar y ser electa en esa parte territorial de la República de Guatemala. Aquí hay un tema, y es un tema muy interesante de analizar porque conlleva muchas aristas en materia investigativa a nivel de materia penal, y es que en los departamentos que tienen ese espacio territorial con México, naturalmente hay un espacio que es conocido como las rutas del narcotráfico, y esas rutas del narcotráfico toda vez se vean afectadas por algún tema de nuevas elecciones, de nuevas personas que estén llegando a ocupar puestos de elección popular. Realmente personalidades que en este momento tal vez no eran tan conocidas o podían pertenecer a una familia ya tan conocida como la de la alcaldesa electa. Definitivamente hay muchos temas que hay que poder poner sobre la mesa, tomarlos en consideración para la investigación que se vaya a generar en curso, y por supuesto saber que lamentablemente hay muchos espacios en el área de San Marcos, en el área de Huehuetenango, que literalmente son zonas de nadie, y en esos espacios el Estado aún tiene una tarea pendiente de poder generar una presencia que limite mucho este espacio de comunicación territorial en donde va y viene a quien se le dé la gana. Claro. Y definitivamente es una tarea pendiente que se supondría que en los próximos 4 años, con cualquiera de los 2 candidatos que está en esa contienda para el balotaje, pueda tener dentro de su esquema de trabajo a nivel del Ministerio de Gobernación y por supuesto con el Ministerio de la Defensa. Y mira que en el debate político recientemente se ha hablado de muchas cosas, hablando sobre los 2 candidatos que van a la segunda vuelta, pero el narcotráfico creo yo que ha sido uno de los temas que no ha sido como muy explorado, pero será también uno de los grandes retos que han tenido los presidentes que hemos tenido en los últimos años, cada uno de ellos, y que seguirá teniendo en estos 4 años. Y aquí es donde también vienen esas buenas relaciones que se tienen con los otros países, porque en esta investigación
es probable que se necesite la ayuda o por lo menos cierta información de las autoridades mexicanas, porque todo apunta a que, si no es que todos, algunos de las personas que estuvieron involucrados en este ataque armado, pues fueron a México, huyeron a México. Claro, totalmente. Creo que aquí la comunicación entre países, Estados Unidos, México, Guatemala, el trifinio del bloque norte centroamericano, definitivamente es elemental para poder tener no solo la planificación en materia de todos los países trabajando en conjunto, sino que a nivel, por ejemplo, de Guatemala, que esa inversión pueda seguir llegando a nuestras Fuerzas Armadas, porque al final a quien le interesa también muchos esos aspectos es precisamente México y Estados Unidos. Entonces tenemos que contrarrestar acá, pero necesitamos esa ayuda internacional siempre. Así es parte del análisis entonces que surge tras este ataque armado. Nosotros acá en TN23 siempre tenemos la última información y claro, se la damos en el momento en que ocurre. Fernando, ¿te gusta el café? Bastante, definitivamente que sí. Pues detrás del café, de esa taza de café que solemos tomar, viene un gran trabajo que hacen muchas personas, muchas familias en el país, y hay problemas en la producción de café porque en estos momentos por la migración se está viendo falta de mano de obra. Nuestro tema al regresar de la pausa. No sé qué, no cambie, quédese con nosotros, por favor. Volvemos de inmediato.